Padre Dios, Santo, misericordioso y lleno de gracia, nos llamaste primero en este mundo que teníamos muchos pecados y nos has salvado. Y te damos gracias por hacernos hijos tuyos, templo de Dios Santo. Te damos gracias y te alabamos y te damos gloria a nuestro Padre Dios. También nosotros, que nos falta mucho, nos has hecho cuerpo, miembro de tu iglesia, y también nos has llenado con tu amor y con tu poder, con todas las cosas que necesitamos. Y también te damos gracias por ayudarnos para vivir en medio de la gracia y de la verdad. A los hermanos nuevos que han participado en la reunión, te pedimos que estés con ellos y también ayúdales a que puedan saber cuál es la voluntad perfecta en la que te alegras y que puedan poner su raíz en esta iglesia y que se fortifiquen en sus bases y que puedan vivir una vida más llena de gracia. Te pedimos toda esta hora en el Señor. Ayúdanos para que podamos comprender qué es lo que importa en nuestras vidas. También te pedimos que nos ayudes para que vivamos siguiendo tu palabra. Te pedimos todo en las manos del Señor. Hemos orado en el nombre de Jesús que nos ha salvado. Amén. Busquemos Primera de Corintios capítulo 1. En el Nuevo Testamento, Primera de Corintios capítulo 1, del versículo 1 al 3, voy a leer yo, y el versículo 8 y 9 vamos a leer juntos. Voy a leer el versículo 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 8, leamos juntos, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hoy en esta hora, con con el tema de la iglesia y la vida en la comunión, os voy a dar esta palabra. Después de recibir la salvación hay muchas cosas importantes. Acercarse a la palabra del Señor también es importante. Orar también es muy importante. Nuestra salvación es muy preciosa y como ello también, guiar a otras almas delante del Señor es muy importante. La vida cotidiana en la casa es muy importante, en el trabajo también, pero lo primero que se tiene que llevar es saber qué es la iglesia y también vivir en la iglesia, en la comunión. Por eso, después de recibir salvación, una de las cosas más importantes es el conocimiento correcto hacia la iglesia. Y no solamente estar en la iglesia y en la comunión se lleva a cabo esos conocimientos, sino cuando estamos en la iglesia y cuando el Señor nos enseña, podemos llevar bien la vida cristiana y crecer y ser utilizado por el Señor. Por eso en esta hora
con el tema de estar en la iglesia y en la comunión, os quiero enseñar esta palabra. El significado de la iglesia es en una comunión donde enseña. La iglesia en el Nuevo Testamento, que está escrito originalmente en griego, la palabra en griego es eclesia para la iglesia. ¿Eclesia qué significa? Es un grupo distinguido. Es decir, en este mundo, por la sangre de Jesús, nos ha salvado, nos ha perdonado nuestros pecados y mediante la salvación nos ha distinguido, nos ha diferenciado de este mundo. Por eso, un grupo distinguido, diferenciado, un grupo santificado, santo, distinguido, tiene ese significado. Si vemos el versículo 2 que acabamos de leer también, la iglesia de Dios que está en Corinto, dice. Corinto es la zona. Estas iglesias primitivas estaban en la zona de Macedonia, en Asia Menor. En esa zona estaba la ciudad llamada Corinto, y allí es donde apóstol Pablo fue a predicar la palabra y que muchos han renacido en esa zona de Corinto, en Acacia. Por eso después escribió la carta de Primera de Corintios y el Segundo de Corintios mediante apóstol Pablo. Y aquí dice la iglesia de Dios en Corinto. ¿Qué es la iglesia de Dios que está en Corinto? Es decir, son los santos santificados en Jesucristo y llamados a ser santos. Por eso, en Jesucristo significa que Jesús ha venido a este mundo mediante la voluntad de Dios y murió en la cruz con todos nuestros pecados y ha pagado por todos nuestros pecados con su sangre. Y lo que ha completado mediante eso es el Evangelio, y mediante ese Evangelio los cristianos han podido recibir la salvación y se santifican, que significa que mediante ese Evangelio que ha hecho, completado Jesucristo de la cruz, nos ha sido santificados. Así que ese grupo santificado mediante la cruz es la iglesia de Dios que está en Corinto. Y si vemos en el versículo 8, dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, en el día de nuestro Señor Jesucristo significa el día de la segunda venida del Señor. Cuando Jesús venga por segunda vez, se llevará a todos los salvos, ¿verdad? Cuando venga el Señor por segunda vez, los que reciben al Señor cuando están vivos, verán al Señor, ¿verdad? Dice el que nos confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles hasta el final. El Señor nos quiere confirmar para que seamos irreprensibles en el día final. ¿Y cómo nos va a confirmar? Dice en el versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Que nos ha llamado, ¿no? Hemos sido llamados mediante el Evangelio. El Evangelio nos ha salvado, nos ha distinguido de este mundo. Y a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Eso significa, en el grupo distinguido, que es el cuerpo de Dios, nos ha hecho tener comunión, permanecer en esa comunión y tener comunión con Jesucristo. ¿Qué significa con el Señor? Tener comunión con el Señor es primeramente el grupo de los santos tiene comunión y dentro de esa comunión está el Señor. Así que tenemos comunión con los santos y a la vez con el Señor, en la misma comunión. Por eso cuando permanecemos en la iglesia y cuando tenemos comunión en la iglesia, nos fortifica, nos confirma y así
viviendo esta vida, cuando veamos al Señor, seremos irreprensibles. Por eso esta iglesia tiene el significado de grupo distinguido, no es local. Si pasamos por un edificio de la iglesia, decimos, esta es una buena iglesia, ¿no? Dicen, ¿es correcto esa expresión? Es incorrecto, ¿verdad? Porque la expresión correcta sería, este edificio de la iglesia está bien hecha, ¿no? Si llamamos el edificio mismo iglesia, es incorrecto según la Biblia, porque la iglesia es el grupo de los salvos, ¿no? De la comunión de los santos. Por eso la iglesia no es ese edificio de la iglesia. Busquemos ahora el libro de Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 28. Capítulo 20, versículo 28. Voy a leer yo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Desde aquí leamos juntos. Para apacentar la iglesia del Señor. Leamos otra vez. La cual él ganó por su propia sangre. Así que la iglesia es el edificio o la persona. Personas, ¿verdad? Dios puede comprar con su sangre un edificio. No tiene significado, ¿verdad? Dios ha venido hasta este mundo, a esta tierra, derramando su sangre en la cruz y pagó por el pecado, y así con ese precio de la sangre nos ha comprado, nos ha hecho hijos suyos y ciudadanos del cielo, ¿verdad? Por eso, los que han recibido salvación pueden ser miembros de la iglesia. Si no han recibido la salvación mediante la sangre del Señor, no pueden ser ese miembro de la iglesia en sí, con un significado verdadero. Si vemos al pueblo de Israel en el Éxodo, la 10ª plaga es la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Y en esa plaga, la única manera de ser salvados era matar a las ovejas que no tienen ningún pecado y poner esa sangre en los dinteles y en el poste, ¿verdad? Y Dios, cuando pasó por la plaga de la muerte de los primogénitos, no pasó la plaga en esas casas donde estaban pintadas con sangre. ¿Por qué? Porque Dios vio la sangre y pasó de esa plaga. Y después pasaron por el Mar Rojo y pasaron por el desierto. Y por eso, en el Nuevo Testamento llaman al pueblo de Israel que eran la iglesia del desierto. Porque en el desierto, los miembros de la iglesia eran los que han pasado con la sangre de la oveja y han pasado por el Mar Rojo y estaban en el desierto. Es una sombra, una imagen de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Quiénes son los miembros del Nuevo Testamento? Son los que han recibido la salvación y han sido bautizados, y por ese grupo se convierte en la iglesia. Aunque haya muchas personas, si no hay personas que no han recibido la salvación, no puede ser iglesia. Es solo un grupo de personas, pero en la iglesia dice que ese grupo, esa comunión de los santos es iglesia. Vamos a buscar en el libro de Primera de Corintios capítulo 16, versículo 19. Por eso, si buscáis en la Biblia donde aparece la palabra iglesia, podréis comprender que no se refiere al edificio, sino a las personas. 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, leemos juntos. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan significa saludarse, ¿no? Pero no puede saludarse con un edificio. Se saluda con los miembros salvos, ¿no?
También dice, con la iglesia que está en su casa. ¿Qué significa esto de la iglesia que está en su casa? Aquila y Priscila pusieron un gran trabajo para que se reúnan en la iglesia de Corinto y los santos se reunían en la casa de Aquila y Priscila. Así que la iglesia está en su casa. Es ese significado. En Colosenses capítulo 4, versículo 15, también hay una palabra que dice a ninfas y a la iglesia que está en su casa. En el libro de Filemón capítulo 1, versículo 2 también dice a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Era un predicador, Arquipo, dice la iglesia que está en tu casa. Ahora busquemos en el libro de Hechos capítulo 11. Capítulo 11, versículo 26. Leamos juntos. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En el libro de Hechos significa los hechos de los apóstoles, de los discípulos que fueron enseñados directamente por Jesús. Los discípulos, los apóstoles que han visto la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso se le llama el libro de Hechos. ¿Quiénes estaban con los apóstoles? El Espíritu Santo estaba con los apóstoles, ¿no? Y si cambiamos un poco el nombre del libro de Hechos, podría decirse el libro de el libro de Hechos del Espíritu Santo. Esa historia que hizo el Espíritu Santo dentro de los apóstoles. Aquí sale la iglesia de Antioquía, ¿no? Dice que enseñaron a mucha gente, ¿eh? Entonces puede saberse que la iglesia no es el edificio, sino dentro del grupo de los salvos en Antioquía enseñó durante un año. Durante un año fueron enseñados de la palabra del Señor, así que ahora tienen un conocimiento correcto, obedecen en la palabra y así fueron llamados por primera vez cristianos, ¿no? Uno se hace cristiano cuando recibe la salvación, pero ser aceptado como cristiano por otras personas es otra cosa. Pero aquí fueron aceptados como cristianos por primera vez, ¿no? También veamos capítulo 14, versículo 27, ¿eh? Leamos juntos. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto a la puerta de la fe a los gentiles. Después del viaje de la misión, la primer viaje de misión, reunió a la iglesia y enseñó todas las cosas que hizo Dios con ellos. Aquí también en la iglesia no significa el edificio, sino a los grupos de los santos, ¿no? Ahora veamos capítulo 15, versículo 3, que dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. También dice, habiendo sido encaminados por la iglesia. Un edificio no puede encaminar, ¿no? Sino que los salvos fueron encaminados, ¿no? Como persona. Así que oró por ellos, les acompañó y les encaminó mandándole cosas que necesitaban, ¿verdad? Ahora veamos capítulo 15, versículo 41. Y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Dice confirmando a las iglesias, ¿no? No que ha edificado una iglesia, sino que ha visitado a las iglesias y les llenó de palabra para que sean edificados los santos de la iglesia, ¿no?
Como podemos ver en estos versículos, la iglesia no es un edificio. La iglesia es un grupo de los salvos que han renacido mediante la sangre del Señor. Eso es la iglesia. Primero tenemos que tener claro estas cosas. Entonces, ¿cuál es el comienzo de la iglesia? En el Antiguo Testamento no sale ninguna vez la palabra iglesia, porque en el Antiguo Testamento sale el pueblo de Israel escogido por Dios. Por eso en el Antiguo Testamento no sale la palabra iglesia. ¿Cuándo comenzó la iglesia? Es cuando murió Jesús y resucitó y ascendió al cielo, y después del día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino a esta tierra y nacieron personas renacidas. Desde ese momento comenzó. Por eso Jesús murió en la cruz según las palabras del Antiguo Testamento y pagó por el pecado de todas las personas, y así completó el Evangelio para que todas las personas puedan ser salvos. No solo murió, sino que resucitó también. Viendo esa resurrección, después ascendió al cielo, y después de 11 días, como sale en el Hechos capítulo 5, el Espíritu Santo vino a esta tierra. Y dentro de 120 personas que estaban en Galilea, el Espíritu Santo obró fuertemente mediante ellos y confirmando su fe cuando ellos evangelizaron. 3.000 personas recibieron la salvación, y ese día de Pentecostés comenzó la iglesia. Por eso, ¿cómo se le llama a nuestra época también? Se le llama época de las iglesias. También se le llama época de la gracia, época de los gentiles, época del Espíritu Santo o época de la iglesia. La época de la gracia es la gracia de Jesús que completó en la cruz, que es el Evangelio, ¿no? No uno recibe la salvación porque ha hecho buenas cosas, sino que el Señor lo ha dejado todo hecho y solo con el arrepentimiento y la fe recibe la salvación. Por eso es la gracia. Y el Jesucristo que les fue dado a los judíos, pero los judíos le rechazaron. Por eso en esa cruz donde se completó el Evangelio, ese Evangelio se le predicó a los gentiles. Por eso, como los gentiles pudieron participar en ello, también se le llama época de los gentiles. El Antiguo Testamento es la época del pueblo escogido, ¿no? Del Padre Dios, pero después de los 33 años de Hijo Jesús en esa tierra, también se le llama la época del Espíritu Santo, porque vino el Espíritu Santo después de que Jesús ascendió al cielo. Por eso se le llama época del Espíritu Santo en nuestra época. Lo que hace el Espíritu Santo es que uno comprenda lo que ha hecho Jesús en la cruz. También, por último, la época de las iglesias. Después de que vino el Espíritu Santo, empezaron las iglesias, y esa iglesia se está expandiendo, que se está completando el templo de Dios, ¿no? Como un edificio se va completando, así también la iglesia de Dios se va completando. Entonces, cuando se complete el templo de Dios, Jesús vendrá por segunda vez en esa tierra. Y es la época de las iglesias se acabará, y Jesús con su venida se llevará a todos los salvos, y el Espíritu Santo también se irá de esa tierra. Por eso, ¿cómo se le llama a nuestra época? Época de las iglesias. Es muy importante esto. A través de la iglesia el Señor obra, y mediante la iglesia el Señor enseña a los santos. No personalmente, es mediante la iglesia. Por eso es la época de las iglesias. En la Biblia salen muchas expresiones sobre la iglesia, también se le llama como templo. A Jesús, al Señor, se le llama cabeza, y a la iglesia, que es el grupo de los santos, cuerpo de esa cabeza que es el Señor. También se le llama como esposa, novia de Cristo, ejército de Cristo, la vid y el pámpano, también se le compara así. También en San Juan capítulo 7 se le llama como un rebaño, ¿no? Cada uno de los salvos
es una oveja delante del Señor, por eso la iglesia es un rebaño, o también se le llama como casa de Dios. Hay muchas expresiones relacionadas con la iglesia. Vamos a buscar algunos. Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Llama primeramente esta iglesia como templo. Versículos 16 y 17. Leamos juntos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Repitan conmigo, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Esto no se refiere personalmente, sino que sois está en plural, ¿verdad? Vosotros los salvos sois el templo de Dios. ¿Por qué sois templo de Dios? Porque el Espíritu Santo mora en vosotros. Como el Espíritu Santo mora, es el templo. Dentro del grupo de los salvos, ¿quién mora? El Espíritu Santo, que no le podemos ver, está dentro del grupo de los salvos. Por eso se le llama templo. Entonces, en el edificio de la iglesia podemos poner, aquí es el templo de Dios. No, ¿verdad? El edificio no puede ser la iglesia. ¿Dónde dice la Biblia que el edificio es el templo? En el Nuevo Testamento, los salvos, el grupo de los salvos es el templo de Dios. También, cada uno personalmente, individualmente, cuando uno recibe salvación del Espíritu Santo, entra en ellos. Así que cada uno de los salvos también es el templo y también en el grupo de los salvos mora el Espíritu Santo, así que son el templo también. ¿Entendéis que el edificio no es el templo? Aquí, ahora veamos Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, del versículo 20 al 22. En Efesios, que dice vosotros, lo dice en plural, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Desde aquí leamos juntos, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Aquí sois juntamente edificados, ¿se refiere al edificio o al grupo de los salvos? Se refiere al grupo, ¿no? Aquí a vosotros se refiere a los santos en la zona de Efeso. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la base, ¿verdad? Que es el que perdonó nuestros pecados y que murió por nosotros y nos ha salvado del infierno para que podamos ir al cielo y nos ha hecho hijos de Dios. Los apóstoles y los profetas también han puesto como base Jesucristo. Nosotros también tenemos la base como Jesucristo. En Jesucristo dicen que en todo el edificio bien coordinado va creciendo. Cada uno es un edificio. Por eso, para que se construya un templo, se tiene que juntar piedras, ¿no? Cada uno son unas piedras, un edificio, y cuando se van juntando, se hace en el templo. ¿Y quién mora en el templo? Es la morada de Dios, ¿no? Así que dentro del grupo de los santos es donde mora el Señor. Es muy asombroso esto. Es muy asombroso. Así que cada uno de vosotros cuando recibís la salvación,
cada uno sois el utensilio mismo del templo. Cuando yo he recibido salvación, he entrado allí. Y vosotros también cuando hayáis recibido salvación, también. Y así se va construyendo la morada del Señor. Y cuando se complete esta morada, viene el Señor y se lleva a esta iglesia. Esto es muy asombroso. Y también hemos dicho que el grupo de los salvos es el cuerpo de Cristo, ¿no? Busquemos ahora Efesios capítulo 1, versículo 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice, la cual es su cuerpo, la cabeza es el Señor y todos los santos es el cuerpo. Y nosotros somos miembros del cuerpo. Por eso a todos los salvos se le llama el cuerpo de Cristo, dice así la Biblia. También a la iglesia llama como esposa de Cristo. El Señor es el marido del esposo y cada uno de los salvos se le llama esposa y a la iglesia también como esposa. Efesios capítulo 5, 22 y 23. Voy a leer yo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Versículo 25, leemos juntos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí dice maridos, ¿no? Mujeres, a las esposas. Así está comparando al Señor con los salvos. El Señor, Jesucristo, ama a la iglesia, por eso dio hasta su cuerpo a la muerte para comprarlo por precio, ¿no? Y lo ha hecho esposa suya. Por eso, ¿quién es el esposo de los salvos? Es el Señor, ¿verdad? Por eso en este mundo tenemos nuestros esposas y esposos, pero espiritualmente nuestro marido es el Señor. Por eso los salvos son la esposa del Señor. Por eso somos la esposa de Cristo. Por eso en Oseas capítulo 2 versículo 19 dice, y te desposaré conmigo para siempre. Dice, te desposaré conmigo para siempre. Para vivir eternamente, ¿qué hizo? Ha perdonado todos nuestros pecados y nos ha comprado por precio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que arrepentirnos y aceptar el Evangelio y así nos hacemos la pareja del amor de Dios, ¿no? Lo mismo en el libro de Génesis cuando creó a Adán y Eva, de Adán, de su hueso hizo a Eva y por eso dijo carne de carne y hueso de mis huesos, ¿no? En el huerto de Edén, Adán es la sombra, la imagen de Cristo, de Dios, ¿no? Como fue herido Adán en su costado, en la cruz también fue dañado Jesús, ¿verdad? Y mediante eso nació la esposa, ¿verdad? Por eso los salvos son la esposa de Cristo. Y por eso los salvos en esa tierra, como Dios pelea con el diablo, nosotros también pertenecemos a Dios y como esposa de Cristo y como cuerpo de la cabeza, peleamos contra el diablo, ¿verdad? Y con ese significado dice que somos el ejército de Dios. Busquemos en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12. Efesios capítulo 6, versículo 12. Voy a leer yo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Leamos juntos también. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo,
estar firmes. Dice que nuestra lucha no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Por eso es la pelea contra el diablo. Por eso somos el ejército de Cristo. Si leemos en el libro de San Juan capítulo 15, dices, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El Señor es la vid y los salvos los pámpanos. Lo comparo con esta palabra. También en San Juan capítulo 10, versículo 16, también dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Por eso hay algo muy importante al rebaño, que es la iglesia, el grupo de los salvos. Cuando se reúnen los salvos es iglesia, ¿verdad? Entonces, también se le llama como casa de Dios. La reunión de los salvos se le llama casa de Dios. Busquemos primero de Timoteos capítulo 3. Primera de Timoteos capítulo 3, versículo 15. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte a la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dice que es la casa de Dios. Donde ¿Quién mora en la casa de Dios? Dios, ¿verdad? Dios mora en la casa de Dios, ¿verdad? Si es la casa de Dios, entonces significa que Dios mora. La iglesia es la casa donde mora Dios. Mírenme. En la Biblia dice que está pleno en todo este mundo, ¿verdad? Está en cualquier parte. Pero, ¿por qué Dios llama la iglesia como casa de Dios? Es muy diferente en significado que esté pleno en este mundo o que esté en la casa de Dios. Dios es todopoderoso, por eso puede estar en cualquier sitio, pero ¿qué significa que está en la casa de Dios? Está obrando en la casa de Dios. Significa que obra en este mundo a través de la casa de la iglesia. Por eso la iglesia es la casa de Dios. Por eso está diciendo que la iglesia es la casa de Dios. Busquemos 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Capítulo 3, versículo 9, leamos juntos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Señalando a los santos de la iglesia de Corinto, dice que soy labranza de Dios. Labranza es donde uno trabaja, ¿no? La iglesia es donde trabaja Dios y a la vez es la casa de Dios. Entonces, la iglesia es un sitio donde uno después de recibir la salvación pasa como casa, ¿no? Cuando uno va a su casa, va incómodo. Cuando uno va a casa, va cómodamente, ¿verdad? Como la casa de Dios, la iglesia es la casa de Dios, así que cuando viene a la iglesia tiene que venir cómodamente, como si fuera casa, tiene que venir mucho, ¿verdad? Porque a la casa vamos siempre, todos los días. Por eso donde se reúnen los salvos, donde obra Dios, hay que estar juntos, es una obra muy alegre, ¿verdad? Por eso vemos que usa muchas expresiones relacionadas con la iglesia y la Biblia, y si meditamos, pensamos profundamente, podemos saber qué imagen tiene la iglesia, ¿no? ¿Cuál es la obra y la misión de la iglesia? Es, primeramente,
hacer crecer a los salvos y en segundo lugar, gui- guiar a las personas que no creen al Evangelio. Tenemos esa misión en nosotros. Hacer crecer a los salvos en la iglesia y evangelizar a las personas mediante la iglesia al Evangelio. Es lo que tiene que hacer la iglesia. Busquemos a Mateo capítulo 28. San Mateo 28, del capítulo 28, versículo 18 al 20, leamos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Es la palabra de Jesús que ha resucitado. Después de que murió y resucitó, y antes de ascender, es la palabra que dijo a los discípulos. Jesús tiene la potestad de los cielos y de la tierra, que Jesús es el Salvador y a la vez juez. Eh, Jesús hacia sus discípulos, que eran 11 menos Judas Iscariote, aparte de ellos, todos los salvos son discípulos de Jesús. Lo primero dijo evangelizar. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre. Uno, cuando recibe la salvación, se hace discípulo, significa evangelizar, ¿no? Y el bautismo es una confesión de la fe de que vivirá una vida nueva como hijo de Dios, ¿no? El bautismo. Entrar en el agua es que yo he muerto con Jesús y salir del agua es vivir una vida nueva. Nosotros como una persona nueva empezamos de nuevo. Es una confesión de fe, ¿verdad? Lo que se ha realizado en su espíritu es anunciar a las personas y a Dios en la fe, ¿verdad? Primero, hacer que reciba la salvación y después hacer que confiese la fe en el Evangelio. Una vida que la palabra. El Señor dijo que estará hasta el final con nosotros en la iglesia, ¿verdad? La misión de la iglesia es evangelizar y a las personas que han entrado a la iglesia hacerles crecer. ¿Por qué necesitamos esta reunión de los hermanos nuevos? Para hacerles crecer, ¿verdad? Por eso, lo más importante de la vida cristiana es tener conocimientos correctos de la iglesia. De las muchas expresiones de las iglesias, una de las más principales es el cuerpo y el miembro. El Señor es la cabeza y todos los salvos es el cuerpo y cada uno es el miembro del cuerpo. Mediante eso vamos a pensar algunas cosas sobre qué es la iglesia. Primero, busquemos 1 Corintios capítulo 12, capítulo 12, versículo 12, capítulo 12, versículo 12 voy a leer yo. Porque asimismo el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Dice, un solo cuerpo, pero muchos miembros dentro del cuerpo. Así también Cristo significa que así todos nosotros, el grupo de los salvos, así también es Cristo, ¿no? Somos pequeños Cristos porque somos cristianos que nos parecemos a Cristo, a todos los salvos, ¿verdad? Así también es el cuerpo del Señor. Ahora veamos versículo 27, leamos juntos.
Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Vosotros los salvos sois el cuerpo y cada uno en particular miembros, ¿no? Por eso lo primero que podemos saber de esto es que nosotros antes de recibir la salvación éramos cada uno en particular individuales, ¿no? Que vivíamos según nuestros pensamientos, pero ahora, como un cuerpo, como un miembro del cuerpo tenemos que vivir en la iglesia. Los dedos son usados muy valiosamente para señalar algo, para coger algo, se usa para muchas cosas, ¿no? Pero un dedo solo no vale para nada, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos miembros, cada uno parte de miembros, pero todos juntos somos un cuerpo. Antes de recibir la salvación éramos individuales, pero ahora, después de recibir la salvación, estamos como un cuerpo, un miembro del cuerpo. Así que después de recibir la salvación, hay que leer mucho la Biblia, orar fuertemente individualmente. Eso no es la vida cristiana, sino lo primero que tiene que hacer es permanecer en el cuerpo, porque la vida cristiana no se lleva individualmente. Inténtalo si puede, no se puede. Hay un límite donde se puede hacer con nuestras voluntades individuales, porque los salvos juntos es un cuerpo y cada uno de nosotros somos miembros. No debemos olvidar esto. Por eso nos ha juntado en un mismo cuerpo. Busquemos en el libro de Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5. Leemos juntos. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros siendo muchos como somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Aquí dice que un cuerpo tiene muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Nosotros hemos sido salvados y el Señor nos ha hecho permanecer en el cuerpo y cada uno tenemos nuestra función, nuestro talento que nos ha dado el Señor. Pero como dice en el versículo 5, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Están juntos, ¿verdad? Es lo que ha hecho Dios. Nosotros tenemos la responsabilidad de que tenemos que obedecer en ello. Ahora mírenme. ¿De dónde sale la fuerza? ¿En el miembro o en el cuerpo? No está en cada uno de los miembros, sino la fuerza que está en nuestros cuerpos. Por eso cuando está pegado como miembro en el cuerpo, recibe la vida y el poder, ¿verdad? ¿Entendéis? Nosotros, cada uno, no somos nada en particular. Miren a los 12 discípulos. Pedro era pescador, Andrés, pescador. También Juan, pescador. Cada uno, cada uno en particular no tiene ningún poder, pero cuando les ha hecho en un cuerpo juntos, 120 personas eran muy pocos en el día del Pentecostés, pero el Espíritu Santo obró fuertemente y así 3.000, 5.000 recibieron la salvación y después de unos años hasta Roma, ¿verdad? Llegó el Evangelio. No era eso por poder de los discípulos, sino es que el Señor estaba en el grupo de los salvos y con su vida y poder pudieron hacerlo. No solo uno puede hacer eso. Por eso cuando estamos allí podemos recibir
suministrar esa vida. No tenemos que olvidar esto. Tenemos que estar pegados como miembro. Busquemos Efesios capítulo 1, versículo 23. Busquemos dónde está esa plenitud de la vida. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué significa esto? Hemos visto que la iglesia es su cuerpo, ¿verdad? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Dónde está esa plenitud? Está en la iglesia, que es el cuerpo. En esta vida, en este mundo, está lleno de cosas, ¿no? Pero esa plenitud, ese poder de la plenitud, ¿dónde está? Está en la iglesia. Dios guía a la iglesia. Dentro de la iglesia está la plenitud. También esto es muy asombroso. Mírenme. Este mundo en donde no creen, los cristianos salvos han sido diferenciados por la sangre del Señor. Y el mundo, que es la plenitud, y dentro de, sobre la plenitud está la iglesia. Por eso la iglesia está sobre la plenitud y Dios gobierna, obra la historia del mundo mediante la iglesia. Porque todo el interés de Dios está en la iglesia. Es muy asombroso esto. Por eso en capítulo 1, versículo 22, dice que ha puesto la cual es su cuerpo la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Los que han sido diferenciados de esa plenitud es los salvos. Entonces, cuando se acabe esta historia de la iglesia, el mundo ya no es necesario. Cada vez que lo pienso es muy asombroso. Que yo sea un miembro de la iglesia es algo muy asombroso. Así que no os separéis de la iglesia, porque si uno se sale de la iglesia, está fuera del interés de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 19. Capítulo 2, versículo 9 y 10. Voy a leer yo primero. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si veis bien, dice toda la plenitud de la deidad. En Cristo está toda la plenitud. Y vosotros, los salvos de la zona de Coloseo, está la plenitud del Señor. Y como dice en el versículo, capítulo 2, versículo 19, leamos juntos. Leamos juntos en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 19. Y no asiéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Uno, ¿cómo coge el pelo? La cabeza. Así, conectado con todo el cuerpo, puede así coger la cabeza, pero si no está dentro del cuerpo, está sujeto a la cabeza. De toda la cabeza puede ser suministrado todo. Si uno es suministrado, crece, y si crece, puede ser utilizado. Dentro de este parábola del cuerpo y del miembro tenemos que pensar mucho. Como hay muchos miembros en el cuerpo, como dijo Dios en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5, que cada uno tiene diferentes talentos. Y en el versículo 3 dice que la fe de cada uno es también diferente, tiene la capacidad diferente.
la capacidad de la fe es diferente, tiene talento diferente, así que cada uno tiene un trabajo diferente, ¿verdad? Por eso Dios llama a cada uno para que en su cuerpo puedan trabajar fuertemente con diferentes funciones. Así que cuando uno recibe la salvación, no intente hacer algo muy grande primero, una obra muy grande, entonces se caen. Lo primero, antes de servir, primero participar en las comuniones, recibir mucha palabra y crecer. Por eso en nuestra iglesia no ponen ningún servicio si no pasa un año después de la salvación. Porque al principio, si quiere hacer algo muy grande, parece que es muy valiente, le agradecemos, pero eso no lo hace mediante la fe, sino lo quiere hacer por su propia fuerza y se cae por eso. Por eso en el primero de Timoteo capítulo 3 dice que no pongan trabajo a los que de, han recibido recientemente la salvación. Porque si hace desde el principio cosas difíciles, lo quiere hacer por su propia fuerza y se hace soberbio, no lo hace mediante la fe. Por eso si permanece en la comunión y recibe la palabra y vive normalmente, con el paso del tiempo podrá encontrar el trabajo necesario para él. Pero si se separa de ello, no puede hacer nada. Busquemos San Juan capítulo 15, capítulo 15, versículo 5 y 6. Voy a leer yo desde el versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Desde aquí leamos juntos. Porque separados de mí nada podéis hacer. Es una palabra muy importante, ¿verdad? Porque separados de mí nada podéis hacer. La iglesia, que es la cabeza del Señor, si no está pegado en ello y se separa, no puede hacer nada. El pámpano tiene que estar en la vid y de la vid viene todos los nutrientes y se hace un fruto, ¿verdad? Pero si lo cortan, de ninguna parte puede ser suministrado y no puede hacer nada. Se hará una rama seca, ¿verdad? ¿Dónde está la vid? El pámpano es la iglesia, el grupo de los salvos. Leamos el versículo 6 juntos. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y y los recogen y los echan en el fuego y arden. Uno puede atemorizarse por esa palabra. Esto significa ir al infierno. Al infierno es donde, donde manda Dios, ¿no? Pero aquí dice será echado fuera como pámpano. Como no se suministra, no tiene fuerza. Y se acerca y los recogen. Aquí los recogen las personas, no Dios. Y los echan en el fuego y arden. Eso significa que en el mundo les pasan estas cosas malas. En el libro de Ezequiel capítulo 15, versículo 3, versículo 5 sale una expresión muy importante. ¿Dónde se puede usar estas ramas del Papa, no? Dice, dice que no puede hacer ni un clavo con esta rama. Con una rama de la vid, ¿puede hacer algo para la casa? No puede hacer nada. Es inútil, solo para el fuego. Si un salvo no se suministra en la iglesia, es inútil delante de Dios. Una rama que no da frutos, ¿para qué sirve?
Así que en esta parábola del cuerpo, tiene que tener esos conocimientos correctos. Es muy importante dónde permanece, ¿verdad? Yo, ¿dónde pertenezco? ¿En, en la empresa Samsung o en una empresa que está a punto de acabarse? ¿De dónde pertenezco? Determina mi fin, ¿verdad? ¿Estoy en la iglesia donde obra el Señor o no? Es muy importante, ¿verdad? Nosotros, después de recibir salvación, el Señor nos ha llamado para que seamos miembros de la iglesia. Es lo que ha hecho el Señor. Pero permanecer allí está mi responsabilidad. Por eso busquemos Efesios capítulo 2 versículo 19. Capítulo 2 versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que después de recibir la salvación, no son ni extranjeros, son ciudadanos, conciudadanos del reino de Dios, ciudadanos del reino de Dios. Significa que ahora somos familia de Dios, somos miembros de la familia de Dios. Por eso tenemos un Padre, un Señor, un hermano y hermanos y hermanas en Jesucristo, ¿verdad? Así que permanecer allí es nuestra responsabilidad. Es muy importante dónde permanecemos. Después de recibir salvación, no tenemos que seguir a las personas. Si es algo malo, lo tiene que dejar. Saber correctamente dónde está lo correcto y estar pegado a Dios. Es lo primero que tiene que hacer. Salirse de lo que es mentira, de lo falso, y pegarse a la verdad. Es muy importante. En el mundo hay muchos sitios donde son llamados iglesias, ¿no? Pero, ¿qué es lo más importante de la iglesia? Les pregunto. ¿Qué es lo más importante de la iglesia? Algo que debe tener la iglesia, ¿qué es? Es la historia de la vida, obra de la vida. ¿Qué tiene que haber? En Salmos, capítulo 36, versículo 9, dice que la fuente de la vida está en el Señor. Un árbol, una flor, ninguna cosa viva lo puede hacer una persona. Algo que está vivo lo ha creado Dios. La fuente de la vida está en Dios. Por eso en el Éxodo, Moisés hizo sangre el río Nilo, ¿verdad? Y los hechiceros de Egipto también hicieron lo mismo. Pero cuando convirtió un polvo en vida, ellos, los hechiceros, no pudieron hacerlo en vida. Los hechiceros, el diablo también tiene poder, pero no puede crear vida. No puede crear vida. La principal razón de que la iglesia de Dios es la iglesia es la vida. Si hay salvos o no hay salvos. Aunque haya muchas personas, si no hay obra de la salvación, no es verdadero. Puede que haya palabra o alabanzas. Hay tantas palabras buenas ahora en el mundo, pero no puede recibir salvación mediante eso, porque recibir la salvación es la obra del Señor.
La vida. Donde hay vida es la iglesia. Es la prueba de que está el Señor. En nuestra iglesia hay continua obra de la salvación, ¿verdad? Es porque el Señor está aquí con nosotros. No sé si en otros sitios, pero en nuestra iglesia está la obra del Señor. Está claro, ¿verdad? Como nos ha salvado, tenemos que estar pegados aquí. Ahora busquemos en la palabra, Segunda de Crónicas, capítulo 11. Segunda de Crónicas, capítulo 11, versículo 13 al 16, lo voy a leer yo. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Versículo 16, leemos juntos. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Si vemos en esta palabra, tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. En esta palabra, en el norte de Israel, Jeroboam separó norte de Israel y sur Judá, hicieron un becerro y lo sirvieron como si fuera Dios. Lo hacía parecido a la palabra de Dios, pero convirtió diferentemente la palabra de Dios. Por eso, los que quieren servir a Dios de verdad pueden conocer que ellos servían la mentira, lo falso. Por eso en el versículo 14, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones, ¿no? Es donde habían vivido desde hace cientos de años, pero se fueron de allí. Y solamente siguiendo el versículo 16 también, tras aquellos acudieron también todas las de las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová, Dios de Israel. Vinieron a Jerusalén, ¿verdad? Habían vivido cientos de años allí, pero se salieron de allí y vinieron a donde pueden servir correctamente a Dios y pertenecieron allí. Es muy importante a dónde pertenecen. Por eso, en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 5 dicen que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Si no los evita, es imposible llevar la vida cristiana. Estas personas salvas tienen que reunirse en comuniones, eh, todos juntos o en pequeños grupos, para escuchar la palabra, para amarse los unos a los mismos, también para ayudarse, para orar por ellos, a reunión de los distritos, reunión de jóvenes, reunión por grupos. Tiene que ir allí, ir allí y estar con ellos. La comunión no solamente es escuchar la palabra e irse, es participar. Cuando uno participa en esa comunión. Busquemos en la Biblia Filipenses. ¿Qué dice el libro de Filipenses sobre la comunión? Busquemos en Filipenses capítulo 3.
Filipenses capítulo 3, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Aquí participar es la comunión. Participar en los padecimientos del Cristo es tener comunión. Ahora busquemos Filipenses capítulo 4, versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos. Cuando Pablo estaba en Roma encarcelado, los hermanos de Filipo les mandaron cosas necesarias para predicar en la cárcel, que ellos participaron, ¿no? Participar, tener comunión, escuchar juntos la palabra. Por eso en el Nuevo Testamento, los salvos, los unos a los otros, lo dice más de 50 veces. Amaros unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, orad por los unos a los otros, confesad los pecados los unos a los otros. Dice así, los unos a los otros, obedeced los unos a los otros, perdonad los unos a los otros. Sale continuamente la palabra los unos a los otros. Por eso, en Santiago capítulo 5, versículo 16 dice, confesad vuestras ofensas unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 20 dice, amaos los unos a los otros entrañablemente. En Hebreos capítulo 10, versículo 24 dice, y consideremos los unos a los otros. Consideremos los unos a los otros ahora. A ver si necesita algo, una ayuda, si necesita algo. Así consideramos los unos a los otros para estimularnos al amor y las buenas obras. En San Juan 13, 14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies. Lavar los pies los unos a los otros, enseñar los unos a los otros. Hay personas que enseñan en la iglesia, pero no pueden enseñar a todos, ¿no? Así que los unos tienen que enseñar a los otros. En Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Sale muchas veces esta palabra de los unos a los otros. Perdonad los unos a los otros si ha hecho algo mal. ¿Qué significa esto? Es que estén siempre juntos, ¿no? Que permanezcan allí y que hagan todas las cosas juntas. Por eso, en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 al 12 dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayeren no habrá segundo que lo levante. También si dos duermen juntos se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Dos son mejores porque hacen una gran obra y reciben mejor premio, y si uno se cae, otro le puede levantar. Dos que duermen juntos, ¿no? Que estén siempre juntos significa. Si uno no está cerca del otro, no duerme juntos, ¿verdad? Es hacer juntos siempre alguna obra. Cuando vamos al retiro, dormimos juntos, ¿no? Trabajamos juntos, ¿verdad? Estar caliente, ¿qué significa? Calen- no solo el cuerpo, sino cuando estén juntos puede dar consolación, ¿no? Cuando están solos, se sienten muy solos, ¿no? Pero si están dos, como comparten, se pueden consolar, ¿no?
Si hay una sola persona puede tener dificultades con un obstáculo, pero dos lo pueden pasar. Por eso, después de recibir la salvación, tiene que estar en la iglesia donde está el Señor. Y los que están en esta comunión tiene bendición, porque si están en la comunión, están con el Señor también, ¿no? Y puede conocer más profundamente con el Señor. Esto es la bendición. Yo también, estando en la iglesia, después de recibir la salvación, la mejor bendición es tener comunión con el Señor, ¿no? Puedo sentir que es el Señor conmigo. Conocerle más profundamente es una gran bendición. Busquemos Primera de Juan capítulo uno, Primera de Juan capítulo uno versículo 3. Leamos juntos. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Nuestra comunión, ¿no? En la casa de Dios, con el Padre Dios, con el Hijo Jesucristo y con los santos tenemos comunión. Si tenemos comunión, podemos conocerle los unos a los otros, ¿no? Si tenemos comunión con el Señor, puedo conocerle más profundamente. Después de recibir salvación, comprendemos y conocemos más la palabra, ¿no? Hay palabras que se puede conocer cuando tiene comunión con unos a los otros, porque si lo lee solo hay cosas que no puede entender. Uno puede comprender esas palabras cuando está en comunión con los hermanos. Hay comunión con el Señor, puede conocer más al Señor, más profundamente sobre el amor del Señor. Es muy bendecido, ¿verdad? Cuando está en comunión puede recibir conocimientos correctos. Leamos primero de Juan capítulo 2 versículo 27, ¿eh? Leamos juntos. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas si es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. No os confundáis de esta palabra y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Eso significa que no necesita de otra enseñanza aparte del Espíritu Santo. En la iglesia está la enseñanza del Espíritu Santo. Por eso cuando que haga algo mal puede corregirle. No necesita otras enseñanzas. Por eso después de recibir la salvación, no tiene que hacer así. Dios me hace comprender directamente. Sí, hay veces que nos hace comprender directamente, pero no todas las cosas nos enseña directamente. No es según lo que dice la Biblia. Porque si vemos en el libro de Apocalipsis capítulos 2 y 3 dice, escuchad lo que dice Dios a través de las iglesias. Habla a través de la iglesia, el Espíritu Santo. Hay veces que nos hace comprender directamente, pero la mayor de las ocasiones lo hace a través de la iglesia. Esas enseñanzas importantes si el Evangelio lo ha puesto a la iglesia o cada uno individual. A la iglesia, ¿verdad? Cuando está en comunión puede ser utilizado y ser suministrado. Esto lo hemos dicho ya. Y puede dar frutos cuando está en comunión. ¿Qué frutos? Nos parecemos a Cristo, ¿no? En Galatas capítulo 5 versículo 23, que dice sobre los frutos, mansedumbre, templanza, hay frutos, pero este fruto va todo junto, ¿no? Tiene que ir todo esto a la vez, este fruto. En el corazón de los santos tiene que dar esos frutos. Y a través de la iglesia, otras personas pueden recibir la salvación, ¿verdad?
En Romanos capítulo 15 y en 1 Corintios 16 dice que los salvos también son frutos, ¿no? A un salvo se le llama como fruto. Nosotros si le evangelizamos y recibir salvación es fruto. Y cuando está en comunión puede evitar caer en tentación del pecado. Porque si está solo puede caer. Porque cuando está en comunión puede comprender que está en pecado o en tentaciones cuando está con otros hermanos. Y cuando venga el Señor tenemos que estar en la iglesia para no ser avergonzados. Voy a leer yo. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. No seremos avergonzados cuando venga el Señor. Piense, ¿eh? Ver al Señor cuando está en el cuerpo del Señor o cuando está fuera del Señor y, y verle en su venida es diferente, ¿no? Porque cuando pasamos la muerte dentro del cuerpo del Señor y fuera es diferente, ¿no? Tenemos que verle cuando estamos en el cuerpo del Señor, ¿no? Porque cuando venga el Señor, si estoy en la discoteca y viene el Señor, es un gran problema, ¿verdad? Pero no sabemos cuándo vendrá, ¿verdad? Por eso cuando esté en comunión, ¿qué hará el Señor con nosotros? Nos va a fortificar, ¿no? Desde el principio hasta el final. Y hará tener comunión con el Señor hasta el final, ¿verdad? Pero si nos alejamos de la comunión no nos puede proteger. Cuando está en el grupo, el Señor nos protege. Por eso, tener conocimientos correctos en la iglesia y tener una vida en comunión en la iglesia es lo más importante. Cuando está allí, puede comprender correctamente la palabra, puede orar correctamente y puede evangelizar correctamente. Lo más importante es permanecer en la iglesia. ¿Entendéis? No os tenéis que salir de la iglesia, ¿vale? No solamente tenéis que escucharlo, sino experimentarlo. Vamos a orar y vamos a terminar. Gracias Dios por permitirnos ese tiempo y permitirnos ese tiempo para conocer bien sobre la iglesia y nuestra vida cristiana y tener comunión. Te pedimos que nos ayudes a que pensemos profundamente qué personas tenemos que ser y qué vida tenemos que vivir. Hemos orado en el nombre de Jesús que nos ha salvado. Amén.